¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Hoy es miércoles 27 de enero del 2021. Entre nuestros invitados, Azuayo, dirigente indígena, doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Penal, ex concejal de Cuenca y ex prefecto. Es Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachacuti. Lenin, ¿qué tal? Buenos días. Hola Denise, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, nos acompañará con 40 años de experiencia en medicina y administración en salud pública y privada, varios estudios internacionales en la rama, creador de la maestría en gerencia de salud de la UDLA, Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia por la alianza Creo Partido Social Cristiano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El día de las elecciones se acerca y continuamos entrevistando a los candidatos a la presidencia de la República. Hoy es el turno de Yacu Pérez, aspirante por el movimiento Pachacutic, con quien hablaremos sobre su programa de gobierno y las ofertas de campaña. Yacu Pérez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto saludar. Antes de empezar con la entrevista, antes de entrar en materia, yo quisiera invitarlo a aclarar esta fotografía donde se ve al candidato del correísmo con el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. El movimiento indígena ha emitido un comunicado en el que señala que se trató de un encuentro fortuito. ¿Hay división en Pachacutic? Yacu, ¿está realmente consolidado el respaldo a su candidatura desde esa organización social? Está más unido que nunca. Laico Arunari, su presidente, su consejo de gobierno nos acompaña en los recorridos desde el Calche al Macará, desde la Amazonía hasta la península. Nos viene acompañando el presidente de la CONAICE, que es de la Organización de la Costa. Nos acompaña toda la estructura de Pachacuti, es decir, desde su coordinador Marlon Santi, su coordinadora Cecilia Velázquez, hasta las organizaciones provinciales. Que pueda haber algunos dirigentes mal, porque el movimiento indígena no es una sinagoga para pensar todos de la misma manera. Así es que estamos súper consolidados. Eso mismo demuestra ese enorme apoyo que tenemos, por ejemplo, el día domingo en Sumbawa, donde miles de personas en Cotopaxi llenaron la plaza, y el entusiasmo que despertó, y lo que pasa en Loja, en todas las estructuras de las provincias. Así es que no hay reparo alguno de que el movimiento está... Jaime Vargas están dentro de los dirigentes que lo respaldan, que apoyan su candidatura, o dentro de esa dirigencia disidente, como usted la califica? Ellos tendrían que indicar si los respaldan o no. De lo que he escuchado es que han manifestado que son orgánicos y que apoyarían a Pachacuti. Y creo que si apoyan a Pachacuti, apoyarían también nuestras candidaturas, tanto a la presidencia como a la asamblea. La dolarización, ¿cuáles son las acciones concretas que tomará para fortalecerla? Sí, nosotros mantendremos la dolarización. Eso es inminente. Nosotros no queremos que se repita la Venezuela con un proceso hiperinflacionario. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? De varias maneras. Primero, se sabe que hay más de 70.000 millones de dólares fuera del país. Y eso no vamos a traerlos con amenazas, con medidas draconianas, punitivas, sino creando incentivos. ¿Cómo serían esos incentivos? De decirles a los que tienen dineros fuera del país: traigan esos dineros, inviertan en el país. Durante 5 años les vamos a exonerar del pago del impuesto a la renta. Ustedes no van a pagar el impuesto a la renta. A cambio de esto, inviertan en el país. Cuando invierten en el país, vamos a tener liquidez, vamos a tener dólares, vamos a tener crecimiento económico, se va a reactivar el aparato productivo y, lo más importante, se va a generar empleo. Entonces, cuando se va la dolarización, ¿quiénes van a ser más golpeados? Todos los ecuatorianos, pero fundamentalmente los más pobres, porque cuando se nos va la dolarización, la hiperinflación, vamos a tener que estar los pobres yendo a comprar en el mercado, llevando el dinero en los canastos y los alimentos traerlos en la cartera. Es decir, los más golpeados de ese salario, que hoy son de $400 mensuales,
se reducirá quizás a una situación que sea incontrolable. Entonces, repetir la tragedia de Venezuela, no, hay que fortalecer la dolarización. Y hay que fortalecer también al sector privado, que es el sector que más empleo genera en el país. Díganos al menos 2 medidas, Yacu, que tomaría en su gobierno para incentivar a ese sector privado. Una muy buena pregunta. Nosotros vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo implementando 500.000 unidades productivas en los sectores de agricultura, ganadería, apicultura, acuacultura, turismo, comercio pequeño, artesanías, todo lo que es producción y servicios. Y ojo, no vamos a ampliar o hacer que crezca la burocracia estatal, no. Esto va a ser en apoyo al sector privado, apoyándonos en el sector privado, en la economía popular, en la economía familiar, en la economía comunitaria. Entonces, esos serán créditos de $10.000 por 5 años, el primer año sin interés. El único apoyo que va a dar el Estado será ese primer año sin intereses. Entonces, eso es apoyarles al sector privado. Nosotros estamos conscientes que en el mundo entero el que genera el empleo es el sector privado, pero en función también de la oferta y la demanda. Si generamos nosotros, también vamos a invertir, indudablemente el Estado tiene que invertir en obra pública, hay que hacerlo, no vamos a descuidar aquello, pero creo que jamás nuestra política va a ser una ampliación o crear más burocracia. Si creamos más burocracia, no estamos creando un trabajo de verdad. Yacu, pero usted también ha dicho que no va a reducir el tamaño del Estado para no tener que despedir gente. Sí va a reducir los sueldos, sin embargo, el 328 de la Constitución señala que las remuneraciones no podrán ser disminuidas, salvo con autorización expresa del trabajador. ¿Cómo aplicaría usted esta propuesta de no reducir la burocracia, sí reducirle el sueldo, si esa premisa es inconstitucional? Totalmente de acuerdo con ustedes, inconstitucional, no se pueden revisar los sueldos. Es más, los derechos de los trabajadores no son regresivos, son progresivos y son derechos adquiridos, son derechos intangibles. Por lo tanto, es una distorsión pensar que yo voy a reducir los sueldos de los trabajadores, de los servidores públicos. ¿De quiénes vamos a reducir? Es de los que tengan en categorías o puestos jerárquicamente superiores, del presidente, como lo hice yo. Cuando estuve en la prefectura me reduje el sueldo a la mitad. Creo que fui el único prefecto que me reduje el sueldo a la mitad. Y al reducir el sueldo a la mitad del prefecto también se redujeron los directores departamentales. Nosotros creemos que los ministros de Estado, los subsecretarios, los viceministros deberían reducir los sueldos. Y a propósito de los del achicamiento del Estado que plantea el FMI, nosotros no estamos de acuerdo con el achicamiento del Estado. Lo que vamos es a eliminar algunas instituciones que no tienen sentido su existencia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral. En un ministerio hay 8 subsecretarías. ¿Por qué no fusionar? En vez de 8, que hayan 4, que hayan 3 tal vez. Vamos a reducir el número de asambleístas en la consulta popular de 137 a la mitad, 2 por provincia, 2 asambleístas por provincia, más por cada 500.000 habitantes un asambleísta adicional. Es decir, ahí vamos reduciendo, y cuando se reducen los asambleístas, reducimos el asesor, que gana, un asesor gana $3.200 o $3.500 mensuales, y el otro asesor que gana $2.700, y el asistente y la secretaria, es decir, van ahí 4 personas más que le acompañan al asambleísta. Y cuando son presidentes de las comisiones hay más burocracia. Eso sí, de los que están jerárquicamente superiores se reducirá, pero tocarles a los trabajadores, a los empleados, además el sueldo de ellos, eso jamás, eso es intangible. Yo soy un abogado laborista que defiendo los derechos de los trabajadores, jamás lo haría en contra de mis hermanos trabajadores. Ya que usted acaba de señalar que quisiera eliminar Consejo de Participación Ciudadana, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, para quitar a esas 3 entidades necesita reformar la Constitución. ¿Por qué vía? No va a ser asamblea constituyente, sino será a través de la consulta popular. La Constitución permite la consulta popular y nosotros vamos a presentar algunas preguntas en la consulta popular. Mi primer decreto, que será, cuando siendo gobierno, efectivamente será pedir a la Corte Constitucional que emita dictamen previo para una consulta popular. La primera pregunta será: ¿está usted de acuerdo en que se realice actividades de minería metálica en fuentes de agua, en cabeceras de ríos,
en páramos, en humedales, en zonas sensibles, en zonas frágiles, sí o no. La segunda pregunta sería la reducción del número de asambleístas. Hoy 137, 60 de ellos están involucrados en la corrupción. No necesitamos cantidad de asambleístas, necesitamos calidad de asambleístas. Tengo que revisar bien, podría ir también una pregunta, que si está usted de acuerdo que se elimine para siempre los sueldos vitalicios de los expresidentes de la República, de los ex vicepresidentes de la República, que no es justo, ya nos saquearon el país, ya nos arruinaron el país, y encima de eso premiarles con un sueldo vitalicio no nos parece justo. Pachacutic ha demostrado desde hace años preocupación por el respeto a la Pachamama y por la prohibición de la minería en fuentes de agua que bañan los cultivos de la costa. En la agricultura de la costa, Yacu, y esto usted lo conoce, existen miles de productores pequeños, por ejemplo en banano, donde somos el primer exportador mundial desde hace 72 años, precisamente porque se cumple con estándares sociales y ambientales. ¿Qué mejoras proponen ustedes desde la candidatura a favor de los pequeños productores de este sector del país, de la costa? Efectivamente, primero, evitar la contaminación de las aguas. Las aguas se generan en el páramo, en las partes altas, y de ahí van irrigando amplios sectores de la costa ecuatoriana, ya sea en la provincia del Oro, ya sea en la provincia del Guayas, ya sea en la provincia de Manabí, los ríos. Y si nosotros permitimos la minería metálica en las partes altas, ejemplo, si permitimos en el Cajas, la parte alta de Cuenca, y a propósito viene una consulta popular que los azuayos, los cuencanos, perdón, vamos a decir 5 veces sí a liberar los ríos de la minería metálica, los ríos de Cuenca. Si nosotros permitimos ahí, en la parte alta, ¿quiénes van a ser los perjudicados, los que están en la parte baja? ¿Quiénes? Las poblaciones de Naranjal, las poblaciones de la Troncal, del Guayas mismo, donde hay producción de banano, de café, de cacao. Y nosotros ahí tenemos que proteger. Esa sería la primera protección. La segunda protección, hay que garantizarles el precio de sustentación de la caja de banano, que si la memoria no me es infiel, es de $6.3 al momento, pero eso se irrespeta. Adicional a eso, hay que garantizarles la estabilidad a los trabajadores bananeros, y hay que también hacer que les paguen lo que les corresponde. Conozco denuncias que me han hecho cuando he visitado la costa ecuatoriana, y precisamente allá en los ríos, en el Guayas, que no se les reconoce horas extras, trabajos suplementarios a los bananeros, que hay una explotación y misericordia. Vamos a revisar, para eso está el Estado, para eso está un código del trabajo. No vamos a ir con abusos de parte ni de la una parte, ni de la parte empleadora, ni de la parte trabajadora. Simplemente lo que dice la Constitución y lo que dice el Código del Trabajo. Usted tiene una posición contra el extractivismo, sin embargo ha señalado que de llegar al poder volvería a subsidiar los combustibles. Esto le ha generado algunas críticas en redes sociales y en otras instancias. Yacu, ¿hay o no contradicción entre su propuesta y su postura? Hay una aparente contradicción, en el fondo no los hay. Yo soy ecologista genuino, no de cafetín. Eso lo hemos demostrado hasta por defender el agua, nuestra biodiversidad. Hasta fui encarcelado en el gobierno del expresidente Correa 4 veces. No lo vamos a cambiar, más cuando este rato estamos amenazados. En realidad ya no es una amenaza, es una realidad del calentamiento global. Pero también tengo que ser sensible con mi pueblo. No puedo ser indolente ante una crisis tan aguda, tan profunda, que viven millones de ecuatorianos. Y en este recorrido que he hecho en bicicleta he ido descubriendo los baches, a más de los baches de las carreteras, los baches de las inequidades sociales. En la ciudad de Guayaquil, frente al Guayaquil próspero, pujante, la otra cara de la medalla, he estado en Flor de Bastión, en la Ciudad de Dios, en Ladrilleras, en donde he visto niños, no uno, varios niños caminando descalzos por las carreteras que no tienen pavimento, carreteras con lastre. Eso me recordaba a mi niñez, se me vino inmediatamente a la mente la tristeza en la que vivíamos y sobre todo descalzos. Pero la diferencia es que eso estoy hablando yo hace 40 años, hace casi medio siglo, pero ahora en pleno tercer milenio ver a niños descalzos, harapientos, con unas construcciones tan precarias, eso
es espeluznante, me eriza la piel. ¿Y para eso hay que Y subsidiar a ellos, los combustibles entonces? ¿Hay que volver al subsidio de las gasolinas? en efecto, hay que subsidiarles a ellos. A la transportación pública hay que subsidiar, porque si no se subsidia con los combustibles a la transportación pública, simplemente eso repercute en el pueblo trabajador, en el pueblo campesino, indígena, el comerciante minorista, en los trabajadores, en la gente en el pueblo que vive del día al día, en los que viven con un salario de 600, 700 dólares y a otros que viven con 400 y otros que ni siquiera. Hay 5 millones de personas que no tienen un trabajo estable, están en el subempleo. 1 millón de personas que están en el desempleo. Si a ellos le sumamos al otro millón de personas que ni trabajan ni estudian, que son jóvenes, estamos hablando de 7 millones, pero incluso algunos hablan de cifras de 8.5 millones de personas que están entre el desempleo y el subempleo. Es decir, ellos están en una situación calamitosa. Creo que hay que compadecer, hay que tener sensibilidad con ellos. En el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, usted propuso que se devuelva todo lo que se han llevado, pero las organizaciones delictivas y los corruptos no devuelven nada por las buenas. ¿Cómo entonces recuperar lo robado? Bueno, el uno ofrece recuperar el futuro, yo le dije más bien recuperen lo robado. El otro ofrece hacer girar a la Virgencita del Panecillo con vista al sur. Yo les digo, cuidado quiteños, va a ser que mientras estén mirando ustedes al sur ya desaparezca la Virgencita. Yo creo que son propuestas que son totalmente inviables, demagógicas, y por eso le decimos, devuelvan lo robado. Y la lucha contra la corrupción de nuestra parte tiene que ser implacable, pero no solamente en términos retóricos, líricos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, para endurecer las penas. 40 años a quienes se roban el dinero de ustedes, ecuatorianos. Segundo, vamos a regular de mejor manera la ley de extinción de dominio para recuperar el patrimonio que es de ustedes, ecuatorianos, pero que se enriquecieron con dineros ilícitos, con dineros de la corrupción. Tercero, vamos a reformar la ley de contratación pública, que hoy permite el direccionamiento para entregar a los amiguitos las grandes obras, tanto de adquisición como de adjudicación de obras, para que no se repita caso Odebrecht, caso Vía Collas, caso repotenciación de la refinería de Esmeraldas o la refinería del Pacífico. Vamos a ser implacables dándoles el ejemplo, garantizando la independencia de la justicia para que los jueces y fiscales cumplan su trabajo, que no sean cooptados por el Ejecutivo. Ellos tienen que tener total independencia, capaz de que su actuación sea transparente, sea honesta. Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachacutic, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un abrazo, un lindo día. 7:13, continuamos con más. Vamos a una pausa. Al regresar, los encargos que tendría Alfredo Borrero, candidato a vicepresidente de la República por la alianza Creo Suma, de llegar a ganar las próximas elecciones con su binomio Guillermo Lasso. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. Y continuamos con la serie de entrevistas a los candidatos a la vicepresidencia de la República. Hoy nos acompaña Alfredo Borrero, candidato por el movimiento Creo en alianza con el Partido Social Cristiano. Doctor Borrero, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en la bella ciudad de Guayaquil y estoy a su entera disposición para conversar sobre temas fundamentales que interesan a los ecuatorianos. Además del tema sanitario, ¿de qué otros asuntos usted se encargaría en caso de llegar junto a Guillermo Lasso al poder? De la salud, que es un hilo conductual que nos une a todos los ecuatorianos. Parece un tema simple, pero es un tema súper complicado. Nosotros estaremos manejando la salud en la vicepresidencia de la República por encargo directo del presidente. ¿Solo salud? Sí, más los temas sociales, pero nuestro énfasis es salud y más salud para los 17 millones de ecuatorianos. ¿Y cuáles son las reformas que usted implementaría para garantizarle a la población salud gratuita y de calidad? Nosotros vamos a cambiar totalmente el modelo de atención de salud, de un modelo de atención de tipo curativo a un modelo de atención de tipo preventivo, con 3 ejes fundamentales, que son salud, salubridad y vida saludable, lo cual implica que con vida saludable vamos a bajar ese índice del 27% de niños con desnutrición crónica infantil, por ejemplo, que existe
existe en algunas provincias de la sierra y algunas del litoral ecuatoriano. Vamos a cuidar al niño, vamos a cuidar a la madre, vamos a vacunar. Lenin, ahora no se está vacunando en los niños las vacunas que normalmente se tienen que realizar, las enfermedades estacionarias, cuidar el medio ambiente. Y también en salubridad vamos a trabajar con los gobiernos descentralizados para dotar de agua potable, alcantarillado, al 40% de ecuatorianos que no tienen acceso al agua de calidad. Opositores a su candidatura, a la candidatura Lazo Borrero, señalan que de llegar ustedes al poder se privatizaría la salud. No, es una mentira, como muchas de las mentiras que se han inventado. Una salud pública de calidad. Quisiéramos nosotros, deseamos, allá vamos a llegar, que las instituciones de salud públicas sean mejores que las privadas. Hay un sinnúmero de observaciones a la fase 0 de vacunación contra el COVID-19. A su criterio, ¿qué se tiene que hacer, doctor Borrero, para mejorar el proceso? Nosotros ya estamos trabajando, desde hace 2 meses nos hemos reunido con expertos internacionales y nacionales, porque lo que tenemos que hacer es dejar en manos de los que saben hacer las cosas y hacerlas bien. Tenemos que vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Tenemos que abrir el proceso de vacunación a las instituciones privadas, a las universidades, para que más gente sea vacunada, y tenemos que actuar con absoluta claridad. Primero, en los círculos de vacunación, como se llaman, primero tenemos que vacunar al personal sanitario. Eso es fundamental. No pueden entremezclarse en esto la política. Esto es un tema absolutamente técnico y buscaremos en un corto periodo de tiempo la vacunación, que es lo único que nos va a proteger de mejor forma a todos los ecuatorianos. Guillermo Lazo ha señalado que debido a la actuación que ha tenido Juan Carlos Ceballos en el manejo de la fase 0 de la vacunación, debería renunciar el ministro de Salud a su cargo. ¿Usted comparte esa posición? Yo comparto esa posición. La mujer del César no solamente tiene que ser, sino tiene que aparentar, tiene que parecer. Por lo tanto, cuando cambiamos nuestro destino y nos dedicamos a hacer cosas que no deberíamos, debemos sinceramente tomar una decisión y resignar la posición en la que estamos. Uno de los ofrecimientos de campaña que han hecho todos los candidatos es bajar las tasas de interés. El binomio Lazo Borrero ofrece créditos a los agricultores a 30 años plazo con un 1% de interés anual. Al respecto, se crearía un fondo de 1.000 millones administrados por Ban Ecuador. ¿Se contempla para esta clase de crédito la participación del sector privado o todos los recursos se los manejaría desde la banca pública? Nosotros hemos ofrecido y vamos a cumplir. El Ecuador es un país agrícola. El Ecuador tiene que proteger, ayudar a los agricultores, a los pequeños agricultores, a los que están allá trabajando en la provincia del Carchi, a los que están en Chamanga. A ellos tenemos que nosotros proveerles de recursos, porque si no, Ban Ecuador, antiguo Banco de Fomento, se convierte en un chulquero más. Nosotros vamos a otorgar, como usted lo dice muy bien, Lenin, 1.000 millones al 1% a 30 años plazo, con recursos financiables. Es fundamental que demos un impulso a la agricultura, por lo tanto, mejoraremos el impulso general, esta gran rueda de producción, que eso es lo que necesita el Ecuador. Pero no solamente existe el crédito productivo, y para bajar las tasas de interés el binomio Lazo Borrero ofrece abrirse a la competencia de la gran banca internacional que durante 21 años de dolarización no ha mostrado mayor interés por venir al país. ¿Qué obstáculos existen, doctor, para la banca internacional y de qué manera se haría que un Ecuador dolarizado sea atractivo para ella? Me parece muy importante que el Ecuador se abra al mundo, más mundo en el Ecuador y más de Ecuador en el mundo, y eso es uno de los factores, uno de los temas es los temas de tipo legal y el problema impositivo que vive el Ecuador. Por lo tanto, necesitamos traer banca de fuera al Ecuador, pero no solamente eso, Lenin, necesitamos inversión, necesitamos que el Ecuador se vuelva agradable para la inversión. Por lo tanto, Guillermo tiene un programa económico muy importante en un proceso de reducción de impuestos. Citaré uno, el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto a la entrada de divisas. Por lo tanto, nosotros buscaremos que el Ecuador se convierta en un Estado menos burocrático, de mayor acceso, para beneficio de todos los ecuatorianos. Doctor, en papeles durante la década correísta y en los 4 años de su sucesor, se invirtieron decenas de miles de millones de dólares en el sistema sanitario, pero la pandemia evidenció el fracaso precisamente de ese sistema. ¿Qué pasó?
La corrupción dañó todo, y la corrupción no es de ahora, la corrupción es desde antes. Nosotros con Salvar Vidas, un fideicomiso liderado por Guillermo Lasso, con poco dinero, con no más de 10 millones de dólares, entregamos insumos, equipos, medicamentos, fuimos gobierno sin serlo, a todas las provincias, a la mayoría de cantones, a 350 hospitales. Eso es lo que vamos a hacer en el gobierno, vamos a servir a todos los ecuatorianos y nos vamos a marcar con algo que indeleble, honestidad, porque si se comienzan a repartir los hospitales, si comienzan a vender las mascarillas a sobreprecio y ahora tenemos el tema de las vacunas, el Ecuador no camina. La honestidad será el sello fundamental con cero corrupción. La disponibilidad de medicamentos es una falla sistémica y rutinaria del sistema de salud. ¿De qué manera se puede asegurar, doctor, si es que se puede hacerlo, para que siempre haya disponibilidad, al menos de medicamentos básicos para los usuarios en establecimientos públicos del IES y también privados? Nosotros tenemos que transparentar todas las compras. Vamos a cambiar la estructura de las zonas que tiene ahora el Ministerio de Salud a las jefaturas provinciales en las 24 provincias del Ecuador, con autonomía económica y administrativa. No es posible ahora, Lenin, que una persona de Zamora Chinchipe para sacar un permiso, un registro sanitario, tenga que viajar 8 horas a la SUAY y tenga que regresarse 8 horas cuando le dicen no estamos trabajando. Por lo tanto, volveremos a las jefaturas y tendrán autonomía financiera y económica, con un sistema de compras absolutamente claro, con todos los medicamentos accesibles. No es posible que un paciente sea atendido en una consulta y le den paracetamol, que es lo único que tiene. ¿Por qué? Porque existe una mafia enquistada que es la que compra con dedicatoria las cosas. No más 50 millones de dólares desperdiciados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, porque pasó el tiempo, se caducaron y ya no sirven los insumos y los medicamentos. Hablemos de educación, doctor Borrero. La construcción de escuelas y colegios cercanos a donde viven los estudiantes no es una cosa frecuente, sobre todo en el campo. ¿Tienen un plan al respecto? Actualmente, ¿cuántas escuelas se necesitan en el área rural? Nosotros vamos a abrir 900 escuelas que ahora están cerradas y vamos a dar una escuela que tenga un sistema tecnológico, porque no es posible que los niños se suban a los árboles a buscar señal, o que los niños tengan que acudir a un hotel para que el hotel les ayude para que puedan hacer sus tareas. No, vamos a sembrar de tecnología en el Ecuador y eso va a significar que este sistema educativo nos va a volver libres, un sistema educativo donde no se nos imponga qué es lo que tenemos que estudiar, un sistema educativo donde no se nos diga a través de un examen quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Tenemos que dejar la potestad a las universidades, tenemos que fomentar los institutos educativos, educación y salud de la mano para un Ecuador mejor. Doctor Borrero, una candidatura ofrece $1.000 a 1 millón de familias. Ustedes ofrecen $210 a 140.000 jefas de hogar. ¿Estamos ante un baratillo de ofertas o en qué se diferencia una propuesta de otra? Una propuesta es una venta de humo. No se puede tocar el dinero que está depositado en el Banco Central o en el exterior. Eso es una mentira. Sí se puede generar una oferta en la cual se incentive un salario para este grupo de personas. 7 de cada 10 ecuatorianos en el momento no tienen empleo. Por lo tanto, lo uno sí es factible, lo uno se puede hacer. Y Guillermo sabe cómo hacerlo. Es el único candidato que sabe generar empleo. Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Gracias, doctor, por venir y acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Un saludo a los ecuatorianos. El 7 de febrero, Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, listas 21. Momento de despedir Contacto Directo. Mañana seguimos con las entrevistas del momento. Vienen las noticias en Televistazo en la comunidad. 6:55 de la mañana estaremos una vez más en contacto para continuar conociendo análisis y opinión sobre la realidad nacional. Que tengan todos un buen día.